Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Les vamos a pedir a todos en este momento si nos apoyan cerrando los micros. Debido a la cantidad de participantes que tenemos el día de hoy, ya que va a ser un panel, pues vamos a dejar el espacio de los micros para los panelistas, por favor. Bienvenidos. Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos a todos al webinar Retos y Aprendizajes de realizar un diagnóstico de sostenibilidad ISO 26000. Mi nombre es Alicia Hernández, soy líder de proyectos en Responsable y el día de hoy tendré el gusto de moderar esta conversación. A nombre de Responsable les comparto que estamos muy felices de Te cortaste, Alicia, no se escucha. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Pero se cortó la llamada. No se escucha Alicia, ¿verdad? Hola, Manuel. Hola. No se escucha Alicia, pero bueno, continuamos con este webinar. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen a este webinar sobre retos y aprendizajes de un diagnóstico ISO 26000. Y vamos a ver de qué va esta sesión. Voy a pasar a dar una breve semblanza de cada uno de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, para que posteriormente analicemos y platiquemos un poco sobre este proyecto que llevamos a cabo hace un par de meses, y comentarles que el chat está abierto para que puedan hacer las preguntas que ustedes consideren convenientes, y dejaremos al final unos 10 minutos esperando, pues, gustosos poder contestar a todas sus preguntas. El día de hoy vamos a escuchar cómo impulsó Grupo VAL la elaboración de un diagnóstico de sostenibilidad para 10 empresas del grupo. Y el día de hoy pues nos acompaña el ingeniero Rafael Rebollar González. Él es director metalúrgico químico de Peñoles desde finales de 2008. Anteriormente fue director de Recursos Humanos y subdirector de Nuevos Negocios, y a nivel corporativo lidera las funciones de comunicación institucional y organizacional, así como la vinculación con las comunidades. Es consejero de la Cámara Minera de México y preside la Comisión de Comunicación e Imagen de dicha Cámara. Es consejero de Fomento Económico de La Laguna, FOMEC, y preside el Parque Tecnológico Torreón. Previo a su incorporación a Industrias Peñoles en 1988, colaboró con la empresa DuPont México en las áreas de operaciones, planeación estratégica y ventas. Es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración de Empresas por el ITAM. Es graduado del programa ejecutivo en la Universidad de Stanford y actualmente cursa el programa directivo VAL. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Elian, y bienvenidos todos. Buenas tardes. Contamos también con la presencia del licenciado José Manuel Vaz Álvarez. Él es director de Recursos Humanos y Servicios Administrativos en GNP Seguros desde 2017. Cuenta con una trayectoria en la materia como vicepresidente de Recursos Humanos en Laureate International Universities para México y Centroamérica, Unilever Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos, y en Towers Perrin, ahora Torres Watson, donde inició su vocación en recursos humanos. También cuenta con experiencia en mercadotecnia al haber colaborado con Coca-Cola Company. Estudió actuaría en la Universidad de Anáhuac y posteriormente realizó su MBA en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y un posgrado en alta dirección en IPADE Business School. Bienvenido, José Manuel, un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gusto estar aquí. Voy a introducir ahora a Ezequiel Rolón. Él es gerente de sustentabilidad y relaciones con la comunidad de Fresnillo PLC. Tiene a su cargo la estrategia de vinculación e inversión social, los reportes de sustentabilidad, las iniciativas de cultura ética y de diversidad,
y es representante de Fresnillo PLC en el Centro de Liderazgo Ético de la Universidad de Arizona, el World Environment Center, el Business Ethics Leadership Alliance de Ethisphere y el Colorado Clean Tech Challenge, la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable Céspedes, además de presidir la iniciativa de sustentabilidad del Cyber Institute. Ezequiel Rolón es ingeniero civil por la Universidad Panamericana y la Universidad de Lyon, Francia. Cuenta con una maestría en geomática por la Universidad Laval en Quebec, un MBA de EC Montreal, Canadá, el diplomado de Top Management del ITAM y cursos de educación ejecutiva en la Harvard Kennedy School. Bienvenido, Ezequiel. Y finalmente voy a introducir al licenciado Alejandro Noriega, quien es director general de Desarrollo Organizacional de Grupo Val. Entre sus responsabilidades está el coordinar las iniciativas de gestión y desarrollo de talento a lo largo del grupo. Previamente se desempeñó como director de recursos humanos de GNP y cuenta con una experiencia en recursos humanos de más de 20 años en organizaciones de diferentes sectores económicos. Ha liderado procesos de cambio, programas de transformación y diferentes prácticas sobre compensación, desarrollo organizacional y gestión del desempeño. Él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en administración de la misma universidad. Además, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, AMEDIR. Bienvenido, licenciado, y bienvenidos todos a esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos y muy buena tarde. Justo, Alice, qué bueno que ya te conectaste. Ya saben estos problemas técnicos, pero nos adaptamos y te cedo la palabra. Muchas gracias, Elian. Sí, no para de jugarnos tretas esto de la tecnología, pero bueno, lo bueno es que aquí estamos. Y bueno, en este momento mi compañera Yari me va a ayudar a proyectarles la presentación. Me gustaría recordarles que por el tiempo dedicado a la sesión, pues el micro está cerrado, pero pueden compartirnos cualquier duda para los panelistas a través del chat. En primer lugar, antes de que nos adentremos a las preguntas, les compartiremos un poco sobre el contexto de este proyecto y de por qué estamos aquí el día de hoy, ¿no? Al inicio del año tuvimos un acercamiento con Grupo Val porque nos compartieron un proyecto que les interesaba. Su solicitud era elaborar un diagnóstico que permitiera identificar el estatus de la sostenibilidad en 10 de las empresas del grupo. Ahora, ¿cuál es el reto de un proyecto como este? Pues que son empresas de sectores tan diversos como la minería, el retail, la joyería, los seguros, las pensiones, energía, entre muchos otros, ¿no? Otro reto importante de este proyecto era la variedad de los niveles de madurez entre las organizaciones, ¿no? Incluso por la juventud de algunas versus la antigüedad de otras, pues llevan diferente cantidad de tiempo trabajando en materia de sostenibilidad. Ahora, cada sector también tiene sus particularidades, sus exigencias y sus grupos de interés, ¿no? Desde Responsable, lo que propusimos para realizar este diagnóstico fue la elaboración de un diagnóstico con base en la metodología ISO 26000. Ahora, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre esta norma internacional de responsabilidad social. Es una guía con más de 800 recomendaciones para que todo tipo de organización pueda contribuir al desarrollo sostenible. Si no conocen mucho de esta norma, no se preocupen. A todos los que se inscribieron al webinar les va a llegar al término de la sesión un artículo para que puedan conocer más a fondo de esta metodología. Entonces, bueno, comenzamos este proyecto y ¿qué fue lo que hicimos? Pues diseñar una herramienta para poder evaluar estas 7 materias fundamentales que contempla la norma ISO 26000, ¿no? Y quienes ya han estado en materia de sostenibilidad, no sé si le puedo regresar un momento más allá a la parte anterior, sabrán que las materias, o bueno, las materias que componen la sostenibilidad, pues son muy transversales. Entonces había que evaluar temas desde derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente,
prácticas justas de operación, los asuntos de consumidores que aplicaban algunas empresas y otras no, la participación activa de la comunidad y cómo también todo esto se integraba en la gobernanza de la organización, ¿no? Aquí pueden ver varios de los asuntos que íbamos a mapear por cada una de estas materias para cada una de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando a la implementación de lo que fue el proyecto, que podemos ver en la siguiente slide, ¿cómo aplicamos el diagnóstico? Primero diseñamos esta herramienta que les platico. En segundo lugar, por cada una de las empresas, integramos un comité de trabajo para que las diferentes áreas pudieran colaborar en este proyecto. Hicimos la aplicación de esta herramienta para recopilar toda la información. Algo que fue muy nutritivo fue la sesión de trabajo que tuvimos con cada uno de los comités dentro de las organizaciones. Y bueno, algo que ustedes saben que es muy importante es tener la visión estratégica en estos temas, ¿no? Entonces pudimos entrevistar a cada uno de los directores generales para tener su perspectiva de la sostenibilidad y no perder de vista pues el core business de la organización. Y con todo este input, desde responsable pudimos hacer el análisis de los resultados para emitir un reporte de recomendaciones en función del diagnóstico interno y de todo el benchmark que habíamos realizado. Entonces, bueno, en cuestión de panorama del proyecto, esto fue lo que realizamos. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de los retos y los aprendizajes de esto que nuestros invitados el día de hoy, ¿no? Entonces, voy a abrir la primera pregunta para que nuestros invitados nos puedan responder. Y la primera, pues, va relacionada con la motivación para realizar este proyecto, ¿no? Me gustaría, si el licenciado Noriega, pues, nos puede platicar qué fue lo que motivó a Grupo Val, pues, para trabajar en este tema e impulsar este proyecto. Con muchísimo gusto, Alicia. Pues miren, les comparto, bueno, Grupo Val, como ustedes saben, nuestro presidente ejecutivo, el licenciado Alberto Bayer, quien lleva presidiendo las empresas del grupo por más de 50 años, y hace algunos años Alejandro Bayer como presidente adjunto. En el ámbito de cada una de las organizaciones siempre ha habido un interés absolutamente genuino del licenciado de vincular las estrategias de negocio con las líneas de responsabilidad social, de sostenibilidad, de sustentabilidad y demás. Sin embargo, cada una de estas empresas, y como bien lo comenta Alicia, en buena medida, en realidad de su historia, en función de su historia, de su sector, de su complejidad y de los retos que vienen por delante, tiene mapas diferentes, con diferente profundidad, incluso con diferentes metodologías de alcances y de intereses dentro de esta gama de los 7 pilares que bien nos menciona Alicia. Esta es la primera vez que de manera integral se hace un ejercicio y para esto tuvimos, pues sí lo digo, la fortuna de conocer al responsable y también retarlo, porque no llegó así de que ya, bienvenido, aquí estamos, ¿no? No, llegó responsable junto con otros proveedores y habiendo platicado con ellos en más de una ocasión, pues sentimos que nos daban la mejor oferta de valor para lo que estábamos buscando. Y eso que buscábamos era finalmente un mapa que pudiera diagnosticar la situación de cada una de las 10 empresas que están dentro de este ejercicio, ¿sí? En un proceso interno y también en un ejercicio externo hacia algunas de las empresas que los propios directores generales nos recomendaron que nos comparáramos. Esto nos dio efectivamente un mapa de todo el Grupo Val, pero obviamente entendemos que la realidad de cada empresa tiene su propio matiz y su propia realidad. Esto fue lo que pusimos por delante a la presidencia y tanto el licenciado Bayer como Alejandro nos dieron luz verde de poder levantar este diagnóstico para en base a las recomendaciones, que pues estamos ya en esas, podamos seguir marchando al ritmo y con las características de cada empresa, pero en esta travesía que es los temas de sostenibilidad. Muchas gracias.
Gracias, licenciado. Y sí, totalmente es algo verdadero, fue un proyecto muy retador y ahorita que avancemos con la conversación, pues vamos a poder escuchar más de los retos que había desde cada una de las organizaciones. Me gustaría en este momento, pues justamente dirigirme a GNP, a Fresnillo y a Peñoles, porque son empresas del grupo que finalmente han venido trabajando estos temas, pues ya durante varios años, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cuáles eran las expectativas pues al poder desarrollar un proyecto de este tipo, un diagnóstico con esta metodología? Entonces, bueno, quien quiera tomar primero la palabra, no sé si tú, Rafa, para compartirnos tu opinión. Con mucho gusto, y me gustaría apoyarme en unas láminas que preparé. No me tardo Claro. nada en compartir. Ya está, nada más, ya está Rafa. Perfecto. Y básicamente, quisiera yo hacer un pequeño preámbulo, para hablar el tema de la motivación y las expectativas. Nosotros en Peñoles siempre hemos pensado que nuestros sistemas de gestión internos tienen que ser lo suficientemente robustos para certificarnos en lo que sea. Es decir, no vamos y buscamos, quiero certificarme en ISO 9000, 14000, o 26,000 o 45,000. Queremos que con sistema y sin sistema nuestra gestión sea muy robusta internamente. Desde la misión hablamos ya de la palabra sustentable y esta misión tiene ya muchos años de acompañarnos, al menos 20. Igual en la misión pues habla obviamente de los temas de enfoque, de calidad de procesos, de excelencia de su gente. Más recientemente se agregó la parte de conducción ética de los negocios, que son temas fundamentales ahora para la parte de responsabilidad social. El tema de los grupos de interés lo hemos tenido muy claros siempre, y todas nuestras acciones precisamente van orientadas a precisamente llevar una relación de valor con nuestros grupos de interés. Y bueno, yo hago todo este preámbulo porque luego me van a entender a la hora de dar las expectativas, el por qué de repente es difícil pensar, bueno, qué valor me agrega, ¿no? Traemos 20 años ya con un informe de desarrollo sustentable, 15 de esos años con la metodología GRI, llevamos 19 distintivos de empresa socialmente responsable que otorga el CEMEFI, 15 premios de ética y valores de CONCAMIN, signatarios del Pacto Mundial desde el 2005, la certificación por parte de la empresa Great Place to Work, a Industrias Peñoles, estamos en el IPC sustentable de la Bolsa de Valores, traemos la certificación de Industria Limpia del programa de auditoría ambiental que otorga Profepa, no en todas las unidades, pero sí en 5 de ellas, de las 8. Nos certificamos también en Good Delivery, que esto es una certificación que se requiere para asegurar la cadena de suministro de metal precioso como libre de conflictos. Tenemos una política de sustentabilidad que también aquí habla de garantizar estas operaciones productivas y seguras, el respeto al medio ambiente, a las comunidades, a la salud, etcétera. La verdad es que es muy robusto todo el marco de gestión que tiene la empresa, ya desde hace muchos años. Entonces, básicamente, ¿cuáles eran las expectativas? Pues primero, ver con otra óptica nuestra gestión. O sea, no estábamos contemplando medirnos con el ISO 26000. Creo que fue una excelente oportunidad para conocer nuestro desempeño en sustentabilidad a fin de poder mapear precisamente nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. Hubo oportunidad también de compararnos en este análisis con nuestros competidores y o referentes en nuestro sector, que es la minería. Asimismo, obtener con un diagnóstico de madurez de nuestra gestión sustentable, que estas cosas luego duelen, ¿no? Porque traes tanto bagaje y tanto historia que te crees la mamá de Tarzán y luego cuando vienen observaciones
de otro diagnóstico, pues no te gustan de entrada, ¿no? Pero bueno, hay que verlas con madurez y con seriedad y estar abiertos a que podemos seguir mejorando día con día. Y por último, fortalecer el enfoque holístico, pues que garantice que nuestras operaciones están en equilibrio social, ambiental y económico, en un marco de respeto a los principios universales, a la legislación que nos aplica, a los estándares internacionales. Digo, hace algunos años obviamente nos medíamos con los estándares nacionales, pero hemos ido integrando otros estándares internacionales por presentar un mayor reto, ¿no? Y todo lo que es la satisfacción de nuestros grupos de interés. Y básicamente eso es lo que yo tendría que compartir para esta primera pregunta que nos hace Alicia y Elian. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Ahora, ¿qué tal que escuchamos la opinión desde GNP? Compártenos, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente a todos y muchas gracias a Alicia. Pues bueno, como comentaban Alejandro y Rafa, la verdad que GNP no es la excepción, como una empresa más del Grupo Val, y además una empresa con el año que entra estaremos cumpliendo ya 120 años de existir, y es parte de nuestro ADN, o así lo vemos, y de forma muy genuina, el tema de responsabilidad social. De hecho, nuestra razón de ser es precisamente el ayudar a nuestros clientes cuando más lo necesitan. Cuando en una familia alguien desafortunadamente pierde la vida, estar ahí presentes para poder apoyar con algunos recursos. Cuando alguien desafortunadamente cae enfermo, que ahora nos ha tocado con esta crisis, la oportunidad de poder haber ayudado a muchísimos mexicanos y a pasar estos momentos que no son nada fáciles, y cuando les toca una pena directamente. Cuando a alguien se le quema su fábrica, poder entrar con recursos para que toda esa gente que tenían ya contratada puedan salir adelante. Entonces, para los que trabajamos en GNP, de verdad tenemos el orgullo de que pues, nuestros productos están enfocados a ello. E inclusive les platico, cuando hacemos una encuesta de clima organizacional, siempre incluimos una pregunta donde le preguntamos a nuestros colaboradores cuáles son las razones que les hacen sentirse orgullosos de trabajar en GNP. Y en las últimas 7 ediciones ha salido en primer lugar siempre la responsabilidad social, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos de este estudio, para nosotros fue una gran motivación, sobre todo para tener este diagnóstico donde nos podemos comparar con otras empresas del grupo, con nuestros competidores, con el resto de empresas en el mercado que sabemos tienen también grandes prácticas, y sobre todo el saber dónde estamos parados para poder seguir avanzando. Y te diría que la motivación más grande es el aprender. Sin duda, cuando haces esto y te das cuenta dónde estás parado y cuáles son tus áreas de oportunidad y qué es lo que se puede llegar a hacer, uno aprende, y esa siempre será una gran motivación, el ver qué más podemos hacer, o lo que estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor. Totalmente. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, finalmente me gustaría referirnos a Ezequiel para que nos cuente un poco de las motivaciones o de las expectativas que había desde Fresnillo. Gracias, Alicia. Pues mira, la noticia la recibimos con mucho entusiasmo, siempre con algo de nervios, pero con mucho entusiasmo. El Grupo Val es fascinante como grupo de empresas, y el hecho de contar con una presidencia muy comprometida con México, pues hace que las empresas en sus rubros sean líderes en los negocios, pero también en responsabilidad social. Estábamos muy entusiasmados porque notábamos que podía salir algo muy ambicioso de lograr sinergias en sustentabilidad con las demás empresas. Entonces realmente
siempre a la gente de sustentabilidad, mientras más ambiciosos los proyectos, más entusiasmo nos genera. Y veíamos que esta iniciativa de la presidencia del grupo era muy, muy ambiciosa. Es decir, hacemos sinergia en un montón de cosas, lo podemos hacer en sustentabilidad y eso la verdad nos entusiasmaba mucho. Teníamos mucho interés por aprender. Somos una empresa relativamente joven, 12 años, entonces todas estas oportunidades de evaluarnos, de escuchar a otros, como que siempre los vemos con la humildad de decir, híjole, hay empresas que tienen más tiempo que nosotros, ¿qué les podemos aprender? Y teníamos muchísima curiosidad de conocer a las personas que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Somos a veces las áreas de sustentabilidad, trabajamos en nuestros nichos, en nuestras empresas, pero casi siempre que dialogas con la gente de Grupo Val te vas a encontrar un experto en todo. Entonces, una de las cosas que más nos entusiasmaba es cómo nos podemos conectar con los demás colegas que hacen cosas de sustentabilidad y cómo podemos bajar cosas de otras empresas que nos sirvan a Fresnillo. Entonces, realmente como tener mapeado todo eso, pues teníamos muchísima curiosidad, pero también sabíamos que iba a ser mucho esfuerzo. ISO 26000 no es cualquier cosa, es grande y sabíamos que a pesar de que teníamos la agenda completa de compromisos y de cosas que resolver del día a día, sentíamos que valía mucho la pena dar el esfuerzo extra para poder armar un buen expediente. Lo veíamos como una oportunidad más de aprendizaje que de decir, ¿sabes qué? Mira, estos son las fortalezas de la empresa. Nos gustaba la idea más bien de encontrar dónde podíamos ver las debilidades o dónde podíamos encontrar las áreas de mejora. Entonces nos dijimos, vamos armando un muy buen expediente y vamos esperando a tener retroalimentación y tratar de identificar las áreas en las que podemos aprender de otras empresas del Grupo Val, ¿no? Entonces, pues sí te diré, fue mucho entusiasmo, fue intenso el trabajo, pero nos sentimos muy contentos de lo que hemos podido avanzar junto con las otras empresas del grupo en este primer ejercicio de conocernos y de medirnos. Sí, totalmente. Creo que algo que vimos desde el lado de responsable, pues fue este deseo o esta justamente oportunidad de que entre las empresas se compartieran pues expertise, se compartieran buenas prácticas, y creo que incluso el realizar este diagnóstico pues fue un momento para hacer esto, ¿no? Para poder compartir esas buenas prácticas. Y que la actitud de todas, como ya lo mencionaban también Rafa y José Manuel, pues era encontrar esas áreas de oportunidades, ¿no? Como bien lo mencionaba Rafa, pues siempre uno puede ir por certificaciones, por reconocimientos, por distintivos, pero si no los utilizan para la mejora continua, pues incluso se pierde un poco el propósito de esto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que vimos a lo largo y ancho de las empresas que participaron. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos de los retos que implicó este proyecto? Creo que ya mencionaron por ahí algunos, incluso desde las expectativas, desde saber lo que se venía con el proyecto. Pero bueno, a ver, ¿por qué no Peñoles nos comparte pues justamente cuáles fueron los principales retos para la empresa al implementar un proyecto como este? Cómo no, me voy a volver a basar en la presentación. Y, creo que es de beneficio. Aquí está, perfecto. Bueno, aquí, quisiera iniciar que uno de los retos fue el tema de esta revisión profunda, como ya lo mencionó Ezequiel. Nosotros estamos organizados para poder elaborar un informe de desarrollo sustentable ya con una estructura GRI, pero no estamos diseñados como organización para poder hacer un análisis con ISO 26000. Entonces sí presentó un reto importante el poder integrar este equipo y sobre todo poderle dar cierta directriz a la información que se iba generando, porque esta es información que se genera en diferentes áreas de la empresa, áreas funcionales, pues que no tienen que ver unas con otras. Y bueno, yo creo que ese fue uno de los principales retos. También
obviamente el poder determinar estas áreas de oportunidad que no atienden los procesos actuales, pues hubo que buscar cómo poder generar la información para poder contestar el diagnóstico que estaban haciendo. Y esto, bueno, obviamente nos debe de permitir evolucionar hacia niveles de efectividad que contribuyan mejor pues, a nuestros grupos de interés, a nuestros objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y los retos que nos impone la sociedad en estos momentos. De hecho, parte de la chamba que tenemos que hacer y que nos queda como uno de los pasos inmediatos es pues, ¿cómo demonios le vamos a hacer para entrarle al tema de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ODS? No queremos entrarle simplemente por moda, pero bueno, como parte de este análisis responsable nos dio algunas sugerencias de cómo ir manejando el tema y bueno, que es algo que quisiéramos profundizar y es pues, uno de los retos que nos queda a partir de este diagnóstico, ¿no? Entonces, básicamente esos fueron los principales retos y bueno, se fueron resolviendo finalmente. Siento que a lo mejor en algunas áreas, sobre todo en la parte comercial, no fuimos muy efectivos en poder demostrar a responsable la información que tenemos disponible, entonces a lo mejor algunas recomendaciones todavía hay que afinarlas y vamos a entrar posteriormente a un proceso pues ya de profundización precisamente para afinar este diagnóstico y poder, sobre todo lo más importante, poder establecer un plan de acción que nos permita seguir avanzando y mejorando. En estas revisiones que hemos hecho, le comentaba a Alicia, pues que nosotros tenemos ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 y usamos el COSO para la parte de control interno y estamos valorando si pasamos al ISO que maneja la parte de control interno, pero vaya, a la mera hora ISO te permite integrar tus sistemas, tus diversos sistemas de gestión en uno solo y es posible que entonces podamos avanzar en la parte del análisis del 26000. Entonces, básicamente es lo que yo tendría para comentar, Alicia, y dejo de compartir. Gracias, Rafa. Creo que voy a resaltar un punto que mencionaste porque es algo importantísimo no solo para nosotros en Responsables, sino para todos los que se animan a participar en un diagnóstico, en una identificación de áreas de oportunidad, en un estatus. Nos ha pasado que muchas veces invertimos recursos, no solo nosotros realizando el proyecto, sino también nuestros clientes, pues para hacer el mapeo, para conocer el estado de las cosas, pero luego no logramos dar ese paso hacia un plan, hacia una lista de acciones, un proceso que realmente nos ayude pues a solucionar esas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, como bien mencionas, pues sí ya tenemos el diagnóstico, pero es importante una vez que tenemos esto, pues trabajar en los siguientes pasos, ¿no? Y creo que eso aplica para cualquier proceso de identificación de oportunidades. Muchas gracias. Y bueno, me permito ahora preguntarle a Ezequiel, pues, ¿cuáles eran los retos para una organización como Fresnillo en este diagnóstico? Bueno, pues sí nos pusieron a chambear duro. fue bien interesante, pero sí implicaba trabajo en el sentido de organizarnos. ISO 26000 es muy vasto, como comentaba Alicia, es muy vasto. Implica disciplinas y disciplinas que no muchas veces están bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, quizá el atractivo de ISO 26000 es que realmente va a tratar de explorar todas las implicaciones de sostenibilidad de tu modelo de negocio. Entonces, en ese sentido es una herramienta muy poderosa porque realmente te va a pasar por la báscula en todas las dimensiones que te puedas imaginar. Entonces, evidentemente, sabíamos de la importancia de agarrar este ejercicio con mucha seriedad. Nos llueven cuestionarios, ahorita en la actualidad los colegas
lo podrán confirmar, pero tenemos tantas expectativas de afuera que nos van llegando cuestionarios de todo tipo de organizaciones, de ONGs, entonces sabíamos que este era especial, que valía mucho la pena, que iba a ser complejo, pero algo que nosotros decidimos hacer fue realmente tomar este cuestionario bajo una visión integradora. Comúnmente las empresas lo que empiezan haciendo en este tipo de cuestionarios es decir, pásale la parte ambiental a X, pásale la parte de gobernanza a Y, y entonces de repente una petición que te llega como área de sustentabilidad termina en manos de 7, 8 personas. Nosotros sentíamos, bueno, el ejercicio aquí se trata de realmente centralizar la comprensión que tenemos del modelo de negocio y todas las implicaciones en todas las vertientes. Lo que decimos hacer en Fresnillo es, como área de sustentabilidad vamos a tomar el toro por los cuernos, vamos a establecer un diálogo con todas las áreas, pero nosotros como sostenibilidad nos vamos a encargar de tener una muy buena comprensión del modelo de negocio y lo vamos a comunicar en este cuestionario. Entonces nos dimos a la tarea de realmente ser, vamos a decir, un área que fuera como el área que condensa toda esta información, la tomamos y la presentamos. Es algo que llevamos un tiempo haciendo en Fresnillo, nos hemos organizado así para otros cuestionarios, nos hemos organizado así para la elaboración del reporte anual, para responder al Carbon Disclosure Project, al Dow Jones Sustainability Index. Entonces ya veníamos trabajando así y dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad para nosotros mismos como Fresnillo entender que también estamos integrados en todas estas dimensiones de ISO 26000. Entonces ese fue un poquito el mantra. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque también sentimos que las áreas de sostenibilidad estamos, o nuestra razón de ser es estar cerca de los directores generales, ayudándoles a entender cuáles son las implicaciones en sostenibilidad del modelo de negocio. Somos una especie como de Pepe Grillo, que tiene que estar cerca del director general, ayudándole a entender qué es lo que quieren los grupos de interés, qué es la tarea que los grupos de interés esperan que resolvamos, qué implicaciones hay en el modelo de negocio en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente. Entonces, como área de sostenibilidad es clave que entiendas todas esas dimensiones y por eso dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tomar este cuestionario como un test para saber si nosotros como área de sustentabilidad estamos entendiendo todas las implicaciones del modelo de negocio. Así fue que fue retador, pero esa fue la manera como le entramos al reto. Súper, muchas gracias, Ezequiel. Creo que le das al clavo a un reto que seguro muchos de nuestros colegas en la audiencia podrán confirmar que viven cada día dentro de sus organizaciones. Pues el hecho de que muchas veces el área de sostenibilidad pues no logra tener esa conexión pues con todas las áreas que necesitan estar amalgamadas para pues lograr esta transversalidad de la sostenibilidad, ¿no? Hemos visto en varios proyectos, pues como este tipo de estrategias de sostenibilidad, de iniciativas de sostenibilidad, pues justo son una oportunidad para sentarse en la mesa con todos los actores involucrados. Recuerdo un proyecto que tuvo responsable con Cemex y con Alstom, también en un diagnóstico ISO 26000, donde se siguió exactamente esto mismo que dices, ¿no? Fue vamos a sentarnos todas las áreas que estamos involucradas y vamos a responder esto juntos, ¿no? Para no dejar ningún punto de vista y pues escucha todo, ¿no? Desde lo crítico hasta los que piensan lo mejor de su área, pero pues del otro lado se ven los retos. Entonces creo que sí es muy importante esto de que todas las áreas puedan participar y trabajar esto colaborativamente. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora me refiero a José Manuel para que también nos compartan los retos desde GNP. Muy bien. Pues sí que fue un reto. Nosotros afortunadamente habíamos establecido un comité de responsabilidad social 2 meses antes de ir por este estudio y mucho más dado el mismo COVID, donde dijimos vamos a integrar y estar muy alineados en las distintas iniciativas que estamos haciendo. Principalmente el equipo de relaciones públicas y de medios que tradicionalmente siempre ha estado viendo los temas externos a GNP, junto con nosotros como recursos humanos que
pues nos enfocamos más a los temas de los colaboradores, viendo hacia adentro, ¿no? Y bueno, pues nos reunimos este comité y ahí fue donde nos dimos cuenta que además de estas dos áreas, pues tenemos muchísimos otros jugadores dentro de la empresa que tienen mucho que ver y que hacer con temas de sostenibilidad. Inclusive con el mismo tema de finanzas, cuando ves todos los temas de inversiones verdes, los temas de la Bolsa Mexicana de Valores. Y la verdad estuvo muy padre porque creamos un equipo mucho más sólido. En GNP les platico también, nuestro sindicato ya lleva 7 años haciendo un informe de responsabilidad social. Entonces, el mismo sindicato se sumó a este reto y armamos un equipazo. Y aprendimos porque desde cuestiones tan básicas que en alguna área le decían sostenibilidad, en otras le decíamos sostenibilidad, en otros era, ¿y esto qué diferencia tiene con responsabilidad social? Y estuvo muy bien el empezar a homologar desde lo que significa cada una de estas palabras hasta obviamente lo que implica y buscamos con cada una de nuestras acciones. Entonces, para quien se esté pensando en hacer un diagnóstico de esto, se los recomiendo muchísimo. Y sí, sin duda, para tomar este reto, lo primero que yo les recomendaría sería armar un equipo con los diferentes jugadores que haya en cada una de sus empresas que estén relacionados con estos temas. Y al ratito se van a sorprender de que ese comité, en una de esas, sea más grande que el comité de dirección, porque prácticamente todas las direcciones tenemos algo que ver y que tocar con estos temas, y eso está muy padre. Totalmente, creo que ese punto de los conceptos e incluso la variedad de términos con la que nos referimos a estos temas puede ser increíble dentro de una misma organización. Entonces, sí fue algo muy, pues, bueno por parte de este diagnóstico el poder poner eso sobre la mesa y platicarlo. Y bueno, en último lugar, para esta pregunta me gustaría regresar con el licenciado Noriega, que nos puede compartir pues de los retos que se vivieron a nivel grupo, ¿no? Este fue un proyecto que, si bien el diagnóstico fue a nivel de cada una de las empresas, pues finalmente era una iniciativa a nivel Grupo Val y también hubo retos a ese nivel. Sí, muchas gracias, Alicia. Yo nada más agregaría que no lo diría en pasado, porque el diagnóstico lo hicimos, pero viene mucho por delante. La iniciativa de recomendación que se desprende de los diagnósticos de las empresas nos da mucho por delante. Sí tuvimos retos bien interesantes. Ya en buena medida nuestros colegas nos han compartido los retos que enfrentaron las compañías más robustas en esta materia, en el grupo, el sector minero, sin lugar a dudas. Fresnillo, con muchos menos años de vida, pero finalmente pues nace de Peñoles, pues tiene finalmente la misma sangre, ¿no? GNP, con iniciativas de muchos años atrás, incluso pues impulsadas por el propio Alejandro Bayer cuando fue director general en GNP. Pero hay otras 6, 7 empresas que participaron en el diagnóstico, empresas muy jóvenes de sectores, pues que en verdad como grupo estamos aprendiendo. Por aquí está con nosotros Manuel Alegría de Petroval, está también Energía Eléctrica Val, está en la parte de comercial el Palacio de Hierro, está TANE. En el sector financiero está una casa de bolsa boutique que es Valmex, está Profuturo, que tiene la parte de afores, pensiones y préstamos. Está el ITAM, está el propio corporativo. Eso es Grupo Val, ¿eh? Y en todas, pues el reto, pues no está igual de consolidado que está como nuestros 3 aquí compañeros que tienen gran experiencia además en toda esta materia, en verdad, genuinamente, ¿no? Entonces, esos retos nos generan grandes oportunidades. Las oportunidades de hacer un ejercicio que ustedes lo dijeron hace ratito, de compartir, aprender, crecer y potencializar. Y por mucho, estamos creando los comités que en cada una de sus empresas lo están haciendo, los que ya lo tenían lo están mejorando, como bien decía José Manuel,
Hombre, pues yo me relacionaba con la gente de mercadotecnia, ya nos dimos cuenta que hay que hacer un grupo más grande, pues claro, qué maravilla, ¿no? Y quien ya lo tenía, que le den mejor estructura, y quien no lo tenía, pues que lo constituya. Así, a su vez, los señores integran, junto con su servidor, el comité de grupo. Y nuestro gran reto es hacer de esto un modelo sustentable y sostenible para Grupo Val, con el aprendizaje y la riqueza de cada empresa. Entonces, esto apenas empieza. Estamos empezando. No vamos a dejar de dar lata, porque es un mandato de la presidencia. ¿Sale? Perfecto. Sí, totalmente. Creo que ese es un factor muy, muy relevante, muy particular de este proyecto, el hecho de que haya representación de todos estos sectores, de toda esta pues, diversidad de organizaciones, pero que comparten una misma cultura, y con eso cierro esta parte de los retos. Algo que vimos desde Responsable fue que muchas de las empresas ya contaban con esta cultura. Tal vez no le llamaban así, tal vez usaban diferentes términos, pero siempre ha habido una cultura de respeto por los colaboradores, por los grupos de interés, por los clientes y por otros stakeholders de la organización, ¿no? Entonces, cuando hay una cultura así dentro de la organización, pues únicamente es identificar esas áreas de oportunidad donde hay pues oportunidad de mejorar, pero ya la actitud, la disposición e incluso mucho camino y mucho terreno se tiene avanzado, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayudó a aminorar muchos de los retos que implicaba este diagnóstico, porque aunque estuvieran aisladas, ya se estaban trabajando estas cosas, ¿no? En materia no solo de cumplimiento, sino de ir más allá de lo que pide la ley, pues justamente para crear cambios positivos, ¿no? En la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por compartirnos estos retos. Nos quedan 2 preguntas y ya las tenemos aquí listas. Me gustaría referirme con nuestros colegas de GNP, en primer lugar, para que nos cuenten un poco de los aprendizajes y los resultados de este proyecto. ¿Cuál fue el beneficio que ustedes consideran trajo este proyecto pues, en el avance de los temas para la organización? Sí, pues mira, yo te diría que son muchos los aprendizajes. Sin duda, el primero y más importante es que hay muchísimo por hacer. Si bien son 120 años de historia y de un ADN de responsabilidad social y de programas de verdad muy exitosos y muy presumibles en el buen sentido por parte de GNP, nos dimos cuenta que hay mucho más por hacer. Y una de las principales lecciones fue precisamente el cómo trabajar mejor en equipo dentro de la propia GNP, de lo que comentaba hace rato. Tenemos varias iniciativas, sin embargo, las habíamos venido haciendo muchas de ellas de forma aislada. Y cómo el replantearnos una estrategia alineada a nuestra misión y a nuestra visión, y ir priorizando cuáles son los programas a los que le queremos dar mayor importancia fue uno de los principales aprendizajes. Normalmente entrábamos prácticamente a todas las iniciativas que nos gustaban y a partir de ahora hemos puesto un mayor orden y estamos replanteando inclusive nuestra estrategia, ¿no? Otro gran aprendizaje es el ver lo que están haciendo otros y cómo lo están haciendo. Por ejemplo, toda la parte de los ODS que mencionaba Rafa hace ratito del Pacto Mundial. Nosotros nos adherimos al pacto hace ya 10 años y teníamos nuevamente iniciativas hacia muchos ODS y empezamos a priorizar hoy, a ver de estos ODS cuáles son los que van con la misión de nosotros como aseguradora, como GNP, con nuestros valores, etc. Y ya escogimos 5 y nos estamos enfocando más a ellos, ¿no?
Aprendimos mucho de, si bien igual que otras empresas tenemos varias certificaciones, aprendimos que existen otras certificaciones que nos traen nuevos retos y nuevos alcances. Y bueno, los estamos adoptando también, ¿no? Y por último, lo que yo les diría es, nos dejó una inyección de motivación. Si arrancamos motivados, terminamos todavía mucho más prendidos. Nuestro director general es un apasionado de este tema. Él está encabezando el comité. Quedó muy contento con la estructura misma que se le da al reporte y que ayuda a hacer las cosas de forma más ordenada e integral. Entonces, tremendamente recomendable para quien lo esté dudando todavía. Perfecto. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, ahora por el lado de Peñoles, también nos gustaría escuchar a Rafa para que nos cuente un poco más de los aprendizajes y los resultados que hubo para ustedes. Por supuesto. Y me voy a permitir también contestar una pregunta de Carmen. Sí, es de Carmen, ¿verdad? Es que ya perdí el tema de la pregunta, pero ahorita lo hago. Bueno, inicio con lo de los aprendizajes. Bueno, primero, digo, ¿cuáles fueron los resultados? Primero, pues ya contamos con un diagnóstico de sustentabilidad, con una nueva referencia que no teníamos, que es la ISO 26000. De alguna manera ya nos están dando alguna calificación de desempeño, áreas de oportunidad y fortalezas para cada una de las 7 materias de la norma. No lo dice aquí, pero otra cosa muy importante, bueno, pues a mí sí me interesó mucho el poder compararme contra otras empresas del sector minero. Creo que eso es importantísimo porque también te da aprendizaje, ¿no? Por supuesto, tenemos estas referencias que nos permiten incorporar mejores prácticas y detectar áreas de mejora continua e innovación en nuestros procesos. La pregunta que hacía Carmen se refiere a que qué tan diferente era ser diagnosticado con un ISO 26000 y que si había un área que nos hubiera costado más trabajo, más reto. Yo le quiero compartir a Claudia, bueno, y a todos, hicimos un comparativo de cómo estábamos nosotros estructurados con el Global Reporting Initiative, que viene en la columna de la derecha, contra contra el ISO 26000, que es cada una de las 7 materias de la norma. Sí te puedo decir que hay diferencias, sobre todo tú lo marcaste bien en la parte laboral, en la parte de recursos humanos, en la parte del cliente. Nosotros somos una empresa que produce bienes industriales, estamos muy al inicio de las cadenas de valor, entonces muy diferente, por ejemplo, a GNP o a Palacio de Hierro, pues que ellos están precisamente en el cliente final, ¿no? Entonces, nos piden algunas cosas muy diferentes, que habrá que meditarlas bien cómo le podemos entrar, pero básicamente yo te diría que esta parte que marca aquí abajo a la derecha, todo el tema de derechos humanos, prácticas laborales y participación activa y desarrollo de la comunidad, sí viene mucho más específico que lo que estábamos de alguna forma reportando con la metodología GRI, y básicamente esos serían mis comentarios. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Y creo que justo esto de los resultados y los aprendizajes se liga muy bien con la última pregunta que tenemos para nuestros invitados el día de hoy, que justamente es, bueno, ya después de haber vivido esta experiencia, este diagnóstico, de haber obtenido los resultados, de haber visto los retos que se vieron, y considerando que muchos de nuestros invitados y colegas el día de hoy, pues justamente son encargados de estos temas en sus propias organizaciones, ¿qué recomendaciones les podrían dar pues a las empresas que justamente están buscando
impulsar estos temas, ¿no? Y que están buscando fortalecer su sostenibilidad. Me gustaría que Ezequiel de Fresnillo pues, nos ayudara a responder esta pregunta. Por favor, Ezequiel. Gracias, Alicia. Mira, yo creo que es excelente comenzar con ISO 26000. Es una muy buena evaluación, es muy amplia, te va a ayudar a sacar la radiografía de todo tu modelo de negocio. Después de una evaluación como la de ISO 26000, conviene entrar a un ejercicio de materialidad, que no es otra cosa más que tener un conocimiento más profundo de tus grupos de interés y en especial de los temas que son significativos para tus grupos de interés, pero que también son trascendentes para el negocio. A eso se le llama comúnmente los temas materiales del negocio. Una vez que tú tienes una mejor identificación de los temas que son materiales para el negocio y de cómo tus grupos de interés miden o marcan las expectativas en estos temas, esos elementos te ayudan a construir una estrategia de sostenibilidad más focalizada. En esos temas materiales es donde la empresa va a desarrollar sus capacidades, va a enfocar su innovación, va a canalizar sus inversiones, pero también es donde va a comunicar de mayor, vamos a decir, con mayor intensidad con sus grupos de interés. Entonces, cuando tú detectas bien esos temas, puedes focalizar tu estrategia de sostenibilidad. El gran riesgo es querer peinar todos los temas de sostenibilidad, porque son demasiados. Tiene que llegar un momento en el que te tienes que hacer muy bueno en los temas que son muy significativos para tu negocio y para tus grupos de interés. Por ejemplo, en el caso de Fresnillo, un tema que es muy importante es el tema de las comunidades. Y ahora sabemos que los pueblos indígenas tienen derechos, en especial tienen derecho a ser consultados en procesos previos, libres e informados. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es un tema material. Para yo poder desarrollar una mina, yo tengo que lograr el consentimiento de comunidades indígenas. Entonces, quiere decir que empresas como Fresnillo nos tenemos que ser muy buenos en ese tema. Desarrollar las capacidades, desarrollar a nuestra gente, tener muy buenos socios para poderlo hacer, a efecto de que podamos realmente ser muy buenos en eso. Otro tema, por ejemplo, es cambio climático. Las expectativas que existen allá afuera es cómo te vas a alinear a los acuerdos de París. Entonces empiezas a trabajar, por ejemplo, en metas basadas en ciencia para empezar a ver cuál debe ser la ruta de descarbonización de la empresa. Y otro tema que es muy trascendente para las mineras es, por ejemplo, qué ocurre con el manejo de los residuos minerales. Entonces las expectativas son muy grandes allá afuera y las empresas que tienen problemas en estos temas pierden muchas veces su capacidad o la aceptación social para poder operar. Entonces es algo que sabemos muy bien las mineras del grupo y entonces estamos trabajando juntos, Fresnillo y Peñoles, en temas como las consultas indígenas, en temas como el manejo de depósitos de residuos minerales, porque tenemos que ser muy buenos en esos temas. De ahí que es bueno empezar con una radiografía general, pero después realmente tienes que identificar en dónde te tienes que hacer muy bueno y qué significa ser muy bueno para esos temas. Ese es el consejo que yo les podría dar para enfocar bien sus estrategias de sostenibilidad. Perfecto, creo que son excelentes recomendaciones, Ezequiel. Muchas gracias por compartirlas. Y pues bueno, para cerrar ya justamente esta ronda de recomendaciones, me gustaría que el licenciado Noriega pues también nos compartiera estas recomendaciones y conclusiones pues desde Grupo Val. Con mucho gusto. Pues miren, yo creo que como recomendación es muy importante que pues la cabeza, el director general, el comité ejecutivo estén absolutamente compenetrados con el significado, el alcance de la sostenibilidad como un modelo de negocios. Nosotros tenemos empresas en donde esto se comulga de mucho tiempo atrás, pero otras que lo están aprendiendo a entender. Entonces, esa parte del director general con esa comprensión y esa voluntad de caminar hacia esa ruta es fundamental porque finalmente tiene que rendir cuentas a un board, a un comité ejecutivo, a un consejo y tiene que estar alineado en ese sentido. Lo segundo, yo creo que una metodología robusta. Técnicamente creo que Ezequiel hizo un muy buen planteamiento de lo que es el ISO y de lo que es también identificar finalmente los grupos de interés y qué esperan de nosotros y demás, porque eso es muy importante.
Y yo les recomendaría, y no con esto es un comercial para el responsable, pero sí que se acompañen de expertos que los guíen en ese caminar. Porque lo que puede llegar a pasar es que algunas acciones de responsabilidad nos nublen y nos lleven a hacer más de eso y no ver integralmente las cosas. Porque a lo mejor tenemos una práctica bien desarrollada en alguna de estas iniciativas y pues vamos a ir más profundo en esa, cual no está mal, pero creo que el reto es ver finalmente de manera holística lo que significa para tu sector y lo que esperan de ti tus diferentes stakeholders y sobre eso pues, reaccionar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí un acompañamiento de un experto es importante para tener un paso firme. Gracias a todos. Perfecto. Pues quiero agradecerles a cada uno de nuestros panelistas invitados el día de hoy por habernos compartido esta experiencia con este proyecto. Creo que ya lo concluimos muy bien sobre los aprendizajes, los retos y justamente estas recomendaciones. Entonces, pues muchas gracias por compartir esto. Creo que las preguntas que salieron en el chat ya de alguna forma las cubrimos, pero de cualquier forma... Hay una pregunta Sí. de cuánto tiempo tardamos en implementarlo. No me dejarán mentir, tú sabes, ¿no, Elisa? ¿Por qué no les comentes? Porque esa la vi por ahí en el chat. Claro, sí, justo como mencionaba Elian, trabajamos durante 5 meses en este proyecto. Comenzamos, yo creo, aproximadamente en abril ya fuerte y terminamos cerrando en alrededor de agosto, si no mal recuerdo. Esto incluyó ya el diagnóstico a las 10 empresas que estuvieron incluidas, así como la elaboración y la presentación de los reportes y cada una de las recomendaciones, ¿no? Y como mencionaba Alex, pues ya lo que queda son muchos pasos y mucho más que trabajar por delante, pero pues me permitiré compartirles a la audiencia que de hecho ya pues están tomando medidas y proyectos en cada una de las organizaciones y a nivel grupo, ¿no? Entonces, creo que lo más relevante de este proyecto es que no se quedó volando, sino que ya se está poniendo en marcha para trabajar en esas áreas de oportunidad que seguramente permitirán seguir fortaleciendo la sostenibilidad de cada una de las organizaciones. Entonces, pues bueno, creo que fue una reunión muy nutritiva. Muchísimas gracias a todos por su participación. Antes de cerrar, me gustaría compartirles que este fue el primer webinar de una serie. El siguiente va a ser el 8 de diciembre. Contaremos con la presencia de Sanofi para hablar sobre los beneficios estratégicos de un estudio de materialidad, que ya por ahí Ezequiel los dejó picados sobre la importancia de un estudio de materialidad. Entonces, en el correo que les llegue posterior a este webinar, recibirán el artículo de ISO 26000 y también la invitación a nuestro siguiente webinar. Entonces, muchas gracias.